un carro, un avión, todo lo que ocupa un lugar en el espacio de la Tierra y tiene masa. Bien, todos los cuerpos de un diminuto grano de arena hasta un gigantesca ballena azul están formadas por materias. La materia está compuesta por partículas, átomos o moléculas de las que existe un espacio vacío, pero se dice que es discontinua. Además, las partículas están en constante movimiento, se mueven al azar y en todas direcciones y se mantienen unidas por fuerza de atracción. Las partículas se mantienen unidas por fuerza de atracción, se atraen unas a otras. Bien, va a subrayar eso, que es importante que lo subraye y que lo sepa. Bien. ¿Qué profe subrayamos la materia, toda la parte esa? Profe, de materia hasta partículas. Sí. Bien. También dice que la materia que nos rodea es muy variada. El agua, por ejemplo, tiene propiedades muy diferentes del aire, las rocas o la hierba. Por esto, para facilitar su estudio, existen distintas formas de clasificarlas. Bien, vamos a ver cómo se clasifica la materia. La materia, de acuerdo a su composición, presta atención, de acuerdo a su composición, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Eso lo subrayo. De acuerdo a su composición, la materia se clasifica o se divide en homogénea y en heterogénea. Eso lo subraya, es necesario que lo sepa. Bien. Bien. Dice, homogénea, sus componentes no se distinguen a simple vista ni con el microscopio. Por ejemplo, las sustancias puras y las disoluciones. Eso lo subraya. Bien, eso lo subraya. Bien. El que sigue. Estamos trabajando en la página 142 para lo que acaban de entrar. 142, página 142 para lo que acaban de entrar. Heterogénea, sus componentes se pueden ver a simple vista o con un microscopio. Está formada por dos o más sustancias que no reaccionan entre sí y en proporciones variables. Por ejemplo, las suspensiones y los coloides. Eso lo subrayo. Bien. ¿Qué pasa? Las mezclas homogéneas o la materia homogénea son mezclas perfectas. Eso no se aprecia. Nunca se va a ver con qué se mezcló con qué. Y la heterogénea sí se aprecia. Por lo menos, cuando usted hace un té, usted al té le echa agua, le pone la bolsita de té. Cuando él hierve, usted tiene un té. Bien, usted no distingue el agua del té, ¿verdad? Es una mezcla pura. ¿Ya? Usted no puede separar el té del agua porque si usted deja el té cocinando mucho, se evapora. ¿Verdad? O sea que es una mezcla homogénea. No se puede separar. La heterogénea es como el agua y el aceite. Usted pone agua y aceite en un solo lugar y se ve cómo el aceite está suspendido sobre el agua. ¿Bien? Dice, la materia también se clasifica de acuerdo a la interacción de las partículas que se forman. La materia también se clasifica de acuerdo a las partículas que la forman. Dice, materia, de acuerdo a la interacción de sus componentes, se dividen en sustancias puras y mezclas. Subraye eso. Sustancias puras y mezclas. Bien. Además de eso, las sustancias puras se dividen o se clasifican en elementos y compuestos. Eso también lo subraya.
elementos y compuestos. Las mezclas se clasifican en disoluciones o mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, y además de eso, las mezclas homogéneas se dividen en coloides y... Eso lo subrayamos. Correcto. Todo eso tiene que aprenderse. Si yo le pregunto, ¿cómo se clasifica la materia de acuerdo a su composición heterogénea y homogénea? ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la interacción de las partículas, sustancias puras y mezclas. Bien, las sustancias puras, ¿en qué se clasifican? Elementos y compuestos. Las mezclas, ¿en qué se clasifican? Heterogénea y homogénea. Profesor, ¿qué página? ¿Qué? Profesor, ¿qué página? 142. Y las mezclas heterogéneas se dividen en coloides y suspensiones. Bien. Entonces, las sustancias puras están compuestas de elementos y compuestos. Dice, las sustancias puras tienen una composición constante, uniforme y definida. Es decir, que ellas no van a variar. Ellas están definidas como son. Sus propiedades son específicas e invariables. Los componentes de las sustancias puras no pueden separarse por método físico. Como le dije, usted no puede separar el té y el agua. Si usted pone el té y el agua de nuevo en una olla y quiere separarlo, no va a suceder. Se va a evaporar. Bien, las sustancias puras no se pueden dividir por ningún método físico. Por ejemplo, la sal común es una sustancia pura. Cada partícula que la forma está compuesta por un átomo de sodio y otro de cloro. Una pizca de sal y una tonelada de esa sustancia tienen el mismo punto de fusión, 801 grados Celsius, y la misma densidad, 2,16 gramos centímetros cúbicos. Es decir, sea como sea, la sal, ya sea un granito, para poder que la sal se fusione o se derrita, tiene que estar en 801 grados Celsius. Y si tiene una tonelada de sal, tiene que usar la misma cantidad de calor para poder destruirla. Bien. Las sustancias puras se clasifican, como dije antes, en elementos químicos y compuestos químicos. Los elementos químicos ya están formados por solo un átomo. No pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas mediante procedimientos físicos ni químicos. Algunos elementos van a subrayarlos: el carbono, el azufre, el aluminio, el oxígeno, el hidrógeno, el sodio y el cloro. Esos son elementos. Elementos es que un solo cosita. El cloro es cloro. El aluminio es aluminio. La sal es sal. El potasio es potasio. Eso es un solo elemento. El cuadro de la página 143, donde dice algunos elementos. Ahora, los compuestos químicos están constituidos por la unión mediante un enlace químico de dos o más elementos en proporciones definidas. Es decir, que los elementos químicos, que ya lo tenemos, que son uno solo, se unen con otros elementos, ya son compuestos químicos. Ya no son elementos, son compuestos químicos. Bien, eso lo utilizan en todas las cosas. El azúcar es un compuesto químico porque no está conformado solo por un átomo de carbono, sino que tiene carbono, hidrógeno y un pocotón de cosas. Bien, igual ahí como se ve, la sal es cloruro de sodio, tiene cloro y sodio, como se dijo antes. Esos son elementos, son compuestos químicos. Dice, se pueden descomponer en sustancias más simples a través de métodos químicos. Las características de los compuestos son muy diferentes a las de los elementos que los forman. El cloruro de sodio, que tiene NaCl, el agua, que es H2O, el dióxido de carbono son ejemplos de compuestos. Eso lo subrayan los ejemplos de compuestos. Cloruro de sodio, el agua y el dióxido de carbono. Cloruro de sodio es sal. Bien. Por lo menos miren en la página 143 abajo donde dice actividad. Identifica si los siguientes ejemplos son sustancias puras o son mezclas. Bien. Todavía no hemos llegado a la mezcla. Voy a pasar a la página 144 para explicar la mezcla y hacemos ese pedazo allá abajo de la 143. Dice, las mezclas se forman por la unión física de dos o más sustancias. Estas sustancias están en contacto pero no reaccionan entre sí, es decir, no forman enlaces químicos entre sí. Van a subrayar que las mezclas se forman por la unión física de dos o más sustancias. ¿Qué es la unión física? Cuando usted mismo hace esa mezcla, usted agarra y para crear hierro o las vigas, eso lleva una aleación de hierro. Eso se creó físicamente, se fundió el hierro, se le echó otro producto,
y se creó la viga. Eso es una mezcla. O cuando usted agarra, le echa al agua azúcar y la mezcla con la mano, eso es una mezcla. Usted lo está haciendo físicamente. ¿Bien? Como el cemento también. Correcto. Por eso, cada una de las sustancias que se mezclan conserva sus propiedades individuales y su composición. La composición de la misma mezcla puede ser muy distinta. Por ejemplo, se puede hacer una gran cantidad de mezcla diferente de sal y azúcar, con solo variar la cantidad de dos sustancias. Es decir, le echo más sal, le echo más azúcar, le quito sal, le quito azúcar. Esas son las mezclas que se pueden hacer. Las características de la mezcla son variables. Esto ocurre porque la composición de la mezcla y la cantidad de cada componente puede variar. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de fase dispersante, subraye eso. Y las sustancias o las sustancias que se hallan en menor cantidad se conoce como fase dispersa. ¿Bien? La que tiene mayor cantidad se llama fase dispersante. Esa es la que abunda. Y la fase dispersa es la que menos hay. Esa nada más está por ahí en poquitas cantidades. ¿Bien? Dice, las mezclas se clasifican de acuerdo a la forma de atracción entre las partículas de las sustancias que la forman. El tamaño de la partícula en la fase dispersa de la mezcla y la uniformidad de la distribución de las partículas de ambas fases. Según estos criterios puede ser homogénea o heterogénea. Eso lo dije de adelante. Mezcla homogénea o disoluciones. Las partículas de las sustancias que la forman tienen una fuerza máxima de atracción entre ellas. Las partículas de la fase dispersa son pequeñas y se encuentran repartidas uniformemente en la fase dispersante. Es decir, si yo agarro agua, le echo sal y la bato, se mezcla perfectamente el agua y la sal y no queda nada de sal en el agua, se disolvió. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una mezcla homogénea, porque la fase dispersante, que es el agua, y la fase dispersa se mezclaron totalmente y abundó la fase dispersante. ¿Bien? Eso es una mezcla homogénea. No pasa lo mismo cuando usted agarra agua y un té y le echa azúcar. Si no lo revuelve bien, cuando usted termina de tomar el té, se ve el azúcar en el fondo, ¿verdad? Eso es una mezcla heterogénea, porque no se mezclaron completamente. Dice, los componentes de una disolución no se identifican a simple vista, ni con un microscopio, sino que se perciben como una sola fase. Esto se ve a la fuerza de atracción que existe entre las partículas de las sustancias combinadas. En el transcurso del tiempo, la disolución no se separa. En consecuencia, son estables indefinidamente. Por ejemplo, si da agua salada en reposo, durante algún tiempo la sal no se deposita en el fondo, como lo dije, ¿no? En una disolución, la fase dispersante se llama solvente y la fase dispersa se llama soluto. Subraye eso, a eso quería llegar. La fase dispersante se llama disolvente o solvente. Esa es la que mayor cantidad tiene. Y la otra parte, la dispersa, se llama soluto. Bien, es como usted cuando agarra agua y hace un tan, el agua es el disolvente y el tan es el soluto. ¿Ya? Queda rojo, sí, tiene otro sabor, pero el agua es la que predomina. Mezcla heterogénea. La que domina a lo que le vamos a echar al agua. Correcto. Eso se le llama disolvente. En la mezcla heterogénea, la fuerza de atracción entre las partículas de las sustancias que las componen son débiles. Las partículas de la fase dispersa son grandes o medianas y no están distribuidas uniformemente en la fase dispersante. Los componentes de una mezcla heterogénea son identificables a simple vista con un microscopio. Algunos ejemplos son el agua con el aceite y el granito. Bien, es un ejemplo. Eso, ¿cómo se ve? Usted puede estar en su casa, agarra un vaso y échele agua, échele aceite, échele, ¿cómo se llama eso? Suavitel. Cuando va a ver, Se ordenan todos. una se toca. Todas están ordenadas de la misma manera que usted le echó. Eso es una mezcla heterogénea. Y si usted lo mezcla obligado, ellas se mezclan porque usted lo obligó y con el tiempo vuelven a ponerse igual. ¿Ya? Porque hay algo que se llama, eso va a depender del peso de cada molécula. Entonces, como el peso de cada molécula es diferente, ella no se mezcla. ¿Bien?
Dice, estas mezclas se clasifican según el tamaño de las partículas de la fase dispersa en suspensiones y coloides. Suspensiones son mezclas en que la fase dispersa, que por lo general es un sólido, ¿dónde están? La fase dispersa es un líquido, un sólido. Algunas suspensiones son el agua con la arena, la pintura y el jugo de fruta. Las suspensiones no son estables. La fase dispersa se sedimenta y después de algún tiempo, es decir, por su tamaño de partícula, la fase dispersa cae en el fondo por efecto de la gravedad. Cuando está el agua y la arena, usted la bate. Usted, bueno, el agua quedó sucia. Con el tiempo, la arena queda en el piso. ¿Bien? La brutita. Lo mismo pasa con la pintura y el jugo. Si usted lo mezcla, se va a ver eso. Porque como le digo, una partícula pesa más que la otra. Bien. Son mezclas heterogéneas. Los coloides son mezclas heterogéneas en la fase dispersa hasta formar por partículas medianas y más grandes que la fase dispersante. Por tal motivo, queda suspendida en la fase dispersante y no se sedimenta ni se disuelve. Los coloides tienen un aspecto turbio o nuboso, debido a que las partículas de la fase dispersa reflejan y dispersan la luz. Pueden permanecer estables por largo periodo. Los helados, la niebla, la clara de huevo y la mayonesa son coloides. Los coloides existen en estado líquido y gaseoso. Sin embargo, no hay coloides en los que ambas fases sean gaseosas. Y ahí le mencionaron un ejemplo de coloide: el helado, la niebla, la cara de huevo y la mayonesa son coloides. Eso lo subrayo. Bien. Vamos a ir a la página 143. Después que hacemos esa página, hacemos la otra para terminar, porque ya hasta ahí llega el tema. Bien. ¿Qué dice la página 143? Dice, identifica si los siguientes ejemplos son sustancias puras o son mezclas. Y el lado elabora una lista de sustancias puras y mezclas que usa comúnmente en tu hogar y compárala con tu compañero. La dos la van a hacer, pero me van a mencionar nada más 5 sustancias puras y 5 mezclas que usted utilice en su casa. Y la 143 van a poner nada más al lado si es pura o es mezcla. Pura o es mezcla, donde está la rayita. ¿Bien? Bien. Disculpe, ¿qué hay que hacer? Es que acaban de llamar y no pude escuchar. Cuando hacen una llamada, el audio de la reunión se quita. Por eso. Va a ser la página 143, donde están las actividades abajo. La primera dice que hay que identificar si es una sustancia pura o una mezcla. La segunda va a ser una lista de cosas. ¿Bien? En la segunda va a ser una lista de sustancias puras y mezclas que usa en su hogar. Empiezo, pues le voy a dar unos 10 minutos para eso. Profe, el diamante es una mezcla es una mezcla. Bien, vamos a ver qué pusieron. Dice, soda cáustica, mezcla o sustancia pura. Mezcla o sustancia pura. ¿Qué pusieron? En la primerita de la 143. Mezcla. Pura, profe. ¿Qué digo? Mezcla o sustancia pura. Pura. No, es mezcla. ¿Por qué es mezcla? Mira lo que dice ahí. NOH está formada por sodio, oxígeno e hidrógeno. Tiene 3 compuestos, no es una sustancia pura. Bien. Diamante. Puro. Y es sustancia pura. Agua. Mezcla. Mezcla. El agua es una mezcla, también puede ser un compuesto químico. ¿Qué significa un compuesto químico? Que puede ser una sustancia, puede ser cualquiera de las dos. Bronce, cobre y estaño, esa sí es una mezcla. 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 Legia, hidróxido de sodio y agua, también Mezcla. es mezcla. No. ¿Es La mezcla? bebida gaseosa, ¿qué pusieron ahí? Bebida gaseosa, mezcla. Mezcla, profe. Mezcla, profe. Mezcla. Bien. Es mezcla. Sí mismo. Bien, dice, elabora una lista de sustancias puras y mezcla que usa comúnmente en su hogar. A ver, ¿qué sustancias puras usted cree que usted usa en su hogar? Yo, profe. Hielo y agua.
Ajá. Agua. ¿Qué más? Para ¿Qué más usa el lugar? El oxígeno. El oxígeno, una sustancia pura, usted respira todos los días. Jabón para lavar la ropa, que también, profe. Eso es una mezcla. ¿Qué otra cosa usa? Utiliza más mezcla que sustancia pura. ¿Qué otra cosa utiliza en la casa? Profe, ¿y el cloro? Aluminio. Es una sustancia pura, vida pura, ¿viste? El aluminio. Bien, sustancia pura. Pero, profe, la sal. La sal El es una aceite. mezcla, también la usa en su casa. El aceite también. El Lo agua. mezcla en su casa. El arroz. Profe, ¿y el azúcar? El azúcar es una mezcla también en su casa. El arroz. El arroz es un alimento. Viene del trigo, así que una sustancia pura porque no se La- mezcla. La acetona. La sal. La sal. El carbón. El carbón, sustancia pura. La sal es una mezcla. El azufre. El azufre. Picante. ¿Qué cosa? El azúcar. El picante. Picante es una mezcla. El azúcar. El azúcar también. El guiso, profe, el guiso, ¿cómo se llama eso? El polvito gráfico. ese que ¿El el qué? polvito ese, el polvito que le echa a la comida. No, pero eso ya depende de qué es. Eso son mezclas. El huevo es una mezcla. La clara de huevo es una mezcla. La mayonesa es una mezcla. La usa a diario. Cuando se come el helado gelatina. es una mezcla. La carne, Gelatina, profe, la una carne. mezcla. El agua Aluminio. sucia, el arroz con frijoles y el gases de cocina. También. Café. Café. La carne. La carne es carne. Eso es una sustancia pura. Eso no cambia. Bien. Bien, a ver, vamos a la página 146. Profe, hay que enviarlo. Página 145, perdón, no hay que enviarlo. El taller es el día jueves, hay un taller, no falte porque hay que hacer el taller en clase. Ese sí me lo tiene que enviar. Página 145 dice, clasifique las siguientes mezclas en el cuadro. La mezcla va a clasificar, ya es homogénea o heterogénea. Las que salen ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Dice, azúcar disuelta en agua, homogénea o heterogénea. Homogénea. Homogénea, ¿por qué? Seguro que es homogénea. Sí, Es profe. heterogénea. Heterogéneo, profe. Es Profe, heterogénea, porque acuérdense que Profe, cuando pero- usted revuelve el agua y el azúcar, al rato el azúcar queda Se debajo del agua, disuelve. Se disuelve. ¿verdad? El azúcar usted no la va abajo del agua después ahí asoma ahí. Heterogénea. La sal con azúcar es heterogénea, porque ellas no se mezclan, eso queda ahí revuelto, pero se ve. Aire con polvo. Heterogénea o homogénea. Si no me quedo con homogénea. Heterogénea. Heterogénea. Es homogénea. Homogénea. Cuando usted Homogénea. tose, que le entra el aire y tiene polvo, usted no ve el polvo, usted ya lo siente y tose y estornuda. Jugo de naranja natural, homogénea. Ensalada, ¿la ensalada qué es? Homogénea o heterogénea. Heterogénea. Si no me equivoco. Heterogénea, profe, creo. Heterogénea. Heterogénea, usted ve todo lo que se mezcla Heterogénea. ahí. Se ve el tomate, se ve todo. Arena y piedras. Homogénea. Heterogénea. heterogénea. Heterogénea, ¿por qué? Y homogénea, ¿por qué? Porque no se mezcla. Eso no se puede No se mezcla, la arena y la piedra no se mezclan. Bien. No. Vamos a la página 146, pues. Terminamos ahí. Dice, identifique qué tipo de materia representa cada imagen. Anota en el primer cuadro SP si la sustancia representa una sustancia pura o M si es una mezcla. Si la característica es una sustancia pura, escriba en el segundo recuadro E si es un elemento o C si es un compuesto. Si la materia es una mezcla, anota en el segundo cuadro HO si es homogéneo o HE si es heterogéneo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo identificamos eso? Sí. La sustancia pura la ve
en la página 143. Ahí se ve el átomo de carbono. Ves que nada más son uno solo átomo de un solo color. No hay más átomos ni un color. Y cuando son compuestos químicos son varios átomos, pero están pegados. En las mezclas, cuando es homogénea, se ven las partículas más lejos. Y cuando es heterogénea, se ven bastantes partículas dispersas. Entonces, la primera tiene dos tipos de partículas y están separadas. No puede ser una sustancia pura. Es una mezcla, así que en el primer cuadrito usted pone M. Ahora hay que ver si una mezcla homogénea o heterogénea. Bien. Homogénea. Es una mezcla homogénea, correcto. Hay más partículas de fase dispersantes que partículas de fase dispersa. Entonces usted pone M en el primer cuadrito y en el segundo pone HO. HO en el primer cuadrito, aquí donde usted lo ve. Eso tiene dos cuadritos cada imagen. En el primero pone M y en el segundo pone HO. En la primera imagen. Vamos a la segunda imagen. La segunda imagen tiene las partículas, pero están unidas. Si se dan cuenta, están pegadas una de la otra. Entonces no pueden ser mezclas. Son sustancias puras. Sustancias puras. Entonces en el primer cuadrito pone SP. 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 Profe, la que está al lado. La que está al lado, correcto. La que está al lado Profe, ¿por dónde van? Voy al lado derecho, página 146. La segunda imagen al lado derecho. SP, sustancia pura. ¿Bien? Entonces, ¿es un compuesto químico o es un elemento? ¿Cómo yo sé eso? Los elementos les digo que nada más tienen una sola partícula de un solo color. ¿Hay una sola partícula de un solo color? Ajá. Entonces Hay es dos. un compuesto. Pongo C. SP y C. Profe, ¿en qué cuadro van? En la página 146 y en el segundo imagen. Ya vamos a la tercera. La tercera imagen es igual a la segunda, ¿verdad? Sí. Algo parecido, pero se puede decir que sí. Se puede decir que sí, pero diferentes colores. Entonces tiene que ser SP y C. Lo mismo. Sustancia pura y compuesto. Profe, y no importa el color que lleva. No igualmente importa. que Porque están Profe, pegadas. ¿es SP y P? SP y C. C. Profe, la tercera es ¿cuál es? Sustancia pura, SP en el primer cuadro y C en el segundo cuadro. la que está verde como morado y hoja. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta es la de la esquina acá, la de abajito, la que tiene todo de verde, de un solo color. Eso ¿Lo vio? sería. Entonces, tiene todo de un solo color. ¿Qué es? ¿Sustancia pura o mezcla? Mezcla. Pura. Sustancia pura. ¿Y Entonces, es un elemento o un compuesto? Tiene todas las partículas de un solo color. ¿Es un elemento o un compuesto? Elemento. Elemento, correcto. Entonces pone SP y E. SP en un cuadrito y en el otro. Ajá. La que viene se parece a las dos de arriba, pero no son iguales. Mire que tiene bolita verde, bolita azul y bolita roja. Tiene tres tipos. Entonces tiene que ser una mezcla. M. Es una mezcla. Y es heterogénea porque tiene más de dos partículas. Tiene tres. Bien. Entonces es Sería que un cuadrito M y el otro cuadrito N. HE. HE, que es heterogénea. Y en el otro también, ¿qué tengo? Tengo también una mezcla y también Mezcla. Heterogénea. Genial. es HL, correcto. La R. Bien. Mira, Carlos, tú Bien, con eso terminamos, pues.